Los detalles de un fenómeno o proceso se pueden comprender mejor si se exponen de manera lógica, transitando oportunamente de lo abstracto a lo concreto o viceversa, todo en un contexto coherente. Empecemos a explicar este tema por lo que sabemos. Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? Los detalles al respecto abruman incluso a los científicos. Sin embargo, el principio fundamental es el siguiente. Un fragmento de ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico o ARN. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas. Las proteínas son como los bloques básicos con los que se construye un ser vivo. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de las proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma, parecido quizás a una bellota. El ribosoma se compone de dos partes, una menor y otra mayor. Está muy claro que este ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero. Recordemos que cada nucleótido de ADN está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con una azúcar ribosa y por esta razón molecular, una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a las del ADN. El ARN emplea el uracilo como base nitrogenada, en igual de la timina del ADN, pero ambas bases son equivalentes. ¿Cómo es el proceso de transcripción? Te he expuesto algunos conceptos preliminares, pero ¿cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas, pero para simplificarlo lo explicaremos de manera general, es decir, con los puntos esenciales válidos en ambos casos. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3'-5' sobre la hebra molde. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra del ARN mensajero. El ARN mensajero puede formar distintos tipos del ARN. La transcripción o formación del ARN mensajero tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis del ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamadas centros promotores que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de RNA. A continuación, veámoslo con el detalle. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción donde en cooperación con otras enzimas comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Como pueden observar, las hebras se desenrollan en la burbuja de transcripción junto con las letras de cada una de las bases nitrogenadas para representarlas mejor. El ADN, cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN las parejas siempre son adenina-timina, guanina-citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por la acción enzimática. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN, en sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3', dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN. La ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos con nucleótidos de ARN porque usa ribosa, y estos se encuentran por ahí en el núcleo. La enzima selecciona aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde.
Antes expliqué que en el ARN el uracilo sustituye a la timina. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra de la ARN. La ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de la transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañero original para volver a formar la doble hélice como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se libera la ARN polimerasa y ARN mensajero recién formado. Y ahora, ¿qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina y que también se traduce en el aminoácido metionina. El ARN de transferencia es, digamos, una pieza de rompecabezas. En un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otras síntesis de proteínas. Observamos cómo el proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones de ARN mensajero en sentido 5'3'. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, no se traduce ningún aminoácido, solo es una señal de fin. En este punto, el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Y así termina el proceso de traducción o síntesis porque una proteína es una cadena larga de aminoácidos que está plegada o doblada.